Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Hablamos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Sol Alba, que nos viene a hablar de un tema bastante interesante, la terapia desde el enfoque sistémico. Ahorita nos va a platicar todo acerca de ella y vamos a empezar. Le cedo el micrófono a mi compañera y amiga Guillermina Mendiola. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya lo comentó aquí Jorge, vamos a hablar del enfoque sistémico. Nos van a platicar, Sol nos va a platicar en qué consiste, qué es esto del enfoque sistémico en psicología, quiénes acceden a él, entre otras cuestiones. Entonces, muchas gracias, Sol, por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, le cedo nuevamente el micrófono a mi compañero Jorge para que haga la pregunta obligatoria. Muy bien, bueno, como ustedes ya saben, cada martes a nuestro invitado le hacemos la pregunta y a partir de ahí nuestro invitado pues empieza. Muy bien, Sol, ¿hablamos? Hablamos. Correcto. Cuéntanos, Sol, de dónde eres egresada, cuántos años tienes desde que saliste de la universidad y con qué enfoque trabajas, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, chicos, por invitarme. La verdad es que esto del sistémico es lo mío, me gusta mucho, les agradezco mucho. Y bueno, yo soy egresada de la Universidad de Hispano, la licenciatura en psicología. Y bueno, egresé en el 2006 y en el 2011 al 2013 la maestría en terapia familiar sistémica de la Universidad UNIVA, de aquí de León. Y bueno, desde entonces es que ya trabajo mucho más a fondo el tema de terapia familiar. Siempre he trabajado con lo que es niños. Muy bien. Y de ahí pues me interesa la terapia familiar y me enamoré profundamente del enfoque sistémico a partir desde mi propia experiencia como consultante de este enfoque. Y la verdad es que pues para mí de manera personal, y que quiero pensar que para los consultantes también, pues nos da un panorama mucho más amplio de la problemática que nos lleva a una consulta. Es correcto. Bueno, Sol, pues entremos en materia y quiero preguntarte, ¿qué es el enfoque sistémico en psicología? Bueno, es un enfoque que se centra o se piensa no desde la enfermedad, sino se piensa desde la persona o la familia acude a terapia por un problema, considerando el problema como una situación que la persona o la familia vive y que de alguna manera el terapeuta lo que hacemos es ayudar a encontrar múltiples alternativas de buscarle otra visión a esa problemática, encontrando o buscando desde sus propios recursos de la persona o de la familia. Correcto. Bien. Oye, qué interesante que no solamente es un solo individuo, como dices, se busca desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva familiar, el enfoque. Y me parece muy interesante también porque muchas de las ocasiones, y qué bueno que nos lo explicas, a veces la gente tenemos la idea de que psicología es para uno solo. Pero muchas de las ocasiones vemos, y justamente nos estás explicando, que podemos entrar, pues, la familia o la pareja, ¿verdad? Oye, Sol, en esto, el Centro de Terapia Breve, con Paul Watzlawick, cuéntanos cómo va siendo esta combinación metodológica de terapia breve con enfoque sistémico. Cuéntanos, por favor. Bueno, hay una larga historia de cómo surge el sistémico, ¿no? Inicia de hecho, se cambia como mucho el paradigma de lo que en psicología teníamos, que era mucho el psicoanálisis y algunas otras corrientes, y entonces se rompe con este paradigma más o menos entre los 60, 60, inicia justamente en el centro, en Palo Alto, en California, y se inician, que eso es lo interesante del sistémico, porque no estamos pensando en la persona como único y como
a resolver, sino como un sistema. Y de ahí es de donde surge. Desde primero la teoría general de los sistemas, luego se inicia con algo que se llama las conferencias Macy's, es decir, empiezan varios, digamos, personajes de diferentes ciencias, no solamente de la psicología, sino la antropología, que nuestro padre del enfoque sistémico es Gregory Bateson, es un antropólogo. Luego vienen pues matemáticos, viene un filosófico que en este caso es Paul Balzac. Tú lo dijiste bien. Y de ahí inician a reunirse pensando en buscar una manera diferente de soluciones y de ver las problemáticas de la sociedad, no solamente como de una manera lineal, que es como lo que normalmente estamos acostumbrados. Hay una causa, un efecto. Acá, desde el enfoque sistémico, nosotros lo vemos como un entorno. Por eso, de ahí surge el sistémico desde varias ciencias, no solamente de la psicología, sino de varios, y consideramos que tenemos sistemas en todo. Tenemos el sistema numérico, por eso las matemáticas, tenemos el sistema... Ayúdenme, Pues no sé si el numérico entra en el económico, digamos de alguna manera, social. Todos de alguna manera son sistemas, incluso nuestro propio organismo. Estamos formados por sistemas. Entonces, de ahí, justo en el Palo Alto es donde surge considerar que la familia es un sistema. Como sistema vivo, como sistema abierto, con esta posibilidad de generar cambios a través de considerar que somos un sistema, y de ahí es donde viene también la terapia individual hacia lo sistémico, es decir, como individuo nosotros pertenecemos a un entorno y ese entorno va a tener un efecto en nosotros, y nosotros pertenecemos a una familia, nuestra familia es un sistema. Por lo tanto, consideramos desde este enfoque que si movemos una pieza o uno de los miembros genera un cambio, en automático va a haber un cambio de manera general. ¿Sí? Esa es como, digamos, una de las premisas muy generales de lo que en ese entonces se abordó, y conforme pasaron los años, hoy día todavía sigue funcionando el MRI en Palo Alto, en California, y se trabaja con dos, sobre todo como importantes, digamos, técnicas o estrategias, que sería el problema forma parte del problema, de la solución, el problema forma parte de la solución, y lo que sería la terapia centrada en soluciones, que son todas esas alternativas de soluciones que se han hecho y que no han funcionado, entonces esas ya no hay que hacerlas. Y se sigue trabajando desde terapia centrada en el problema, terapia centrada en las soluciones. Sigue siendo un modelo que se llama modelo interaccional, que es precisamente este efecto que tiene el individuo en la interacción con el entorno, que el individuo, pertenece a un sistema escolar, laboral, social, y va a traer un efecto hacia familia va a tener un efecto hacia individuo. Por lo tanto, este entorno siempre va a tener, digamos, una circularidad. Por eso es que nosotros también no hablamos de un cambio como lineal, sino al haber un cambio en la persona, o por lo menos en la forma de ver o visualizar su problemática, pues se va a generar incluso un cambio en el entorno familiar o en el sistema familiar. Interesante, muy interesante. Gracias. Fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante, y justo estábamos ahorita viendo. Si yo cambio una parte del sistema, podemos cambiar el sistema como tal. Y no me había puesto a pensar, es cierto. Entonces, lo sistémico es un conjunto de sistemas como tal. Wow, qué interesante, amigas y amigos. Bueno, vamos a seguir platicando con la psicóloga Sol. Le cedo el micrófono nuevamente a mi compañera para que le sigamos haciendo preguntas. Gracias, George.
Lo que comentas justamente como bien dice George es sumamente interesante, ¿no? Yo me quedé así como cada cosa que ibas mencionando, como que se va interconectando una con otra, la persona con su familia, con su sistema, con la escuela, con lo laboral, con todo esto. Y generalmente cuando escuchamos terapia sistémica o enfoque sistémico, creemos que solamente es la familia, ¿no? Y se tiene que tratar a la familia entera. Y a ello viene este cuestionamiento. ¿Quiere decir entonces que solamente puede acceder la persona y con eso puede haber un cambio, o necesariamente se tiene que trabajar con toda la familia? Y también, si no sé, la terapia sistémica puede como de algún modo trabajar en lo laboral. ¿Cómo es esto? Así es, o sea, no necesariamente trabajamos con toda la familia, es decir, de manera, la mayoría de las personas no van a pedir una terapia familiar. Digo, hoy día ya es mucho más accesible esta forma de pensar de necesitamos todos, pero la mayoría de las veces acude solamente uno con su problemática. Y como terapeuta yo tengo que conocer o entender qué parte de su problemática está relacionada con este entorno familiar, porque es parte de un sistema. Es decir, yo como individuo pertenezco al sistema familiar, pero yo soy un olón, como lo diría Minuchin, y entonces por lo tanto estoy en un entorno y al pertenecer a una familia, incluso puedo estar yo viviendo sola, pero yo pertenezco a una familia. Yo tengo un sobrino, tengo un novio, tengo un marido, o sea, al final sigo perteneciendo a un sistema familiar y por lo tanto esto va a estar influenciado. Y entonces hablaríamos, a final de cuentas, cuando acude una sola persona, estaríamos hablando que la persona es el sistema, porque pertenece o está en este entorno social, familiar, y a partir de su problemática personal, pues va a haber cambios y se va a generar dentro también de su convivencia o su interacción familiar, social y todos los demás sistemas. Excelente. En lo laboral. En lo laboral, igual, es decir, dentro de una empresa, vamos a pensarlo de esta manera, es un sistema. Correcto. Y dentro de esa empresa va a haber sistemas, subsistemas, tal cual sucede dentro de una familia. Sí, vamos a pensar desde una estructura de empresa. Por supuesto que el enfoque se puede trabajar desde ahí, cuál sería la problemática. El gerente sería como digamos, el sistema principal, y de ahí se van otros subsistemas y se van al generar cambio en uno, se puede generar en los demás. Ahora, yo como individuo pertenezco a un sistema laboral, pertenezco a, pues vamos a ponerlo de esta manera, si yo trabajara dentro de una institución de gobierno, pues mi institución a la que yo trabajo es el sistema. Correcto. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso es que todo esto es interaccional, tal cual lo estudiaron hace muchos años en MRI, que bueno, finalmente es muy contemporáneo, ¿no? Y se sigue estudiando y se sigue trabajando en esto, y por eso, porque seguimos en esta interacción en todo momento, Sí. o sea, no podemos ser individuos solos, ¿no? Sí, claro, no, Y que finalmente esto, por eso hablamos mucho de esta circularidad y de seres vivos, que somos un sistema abierto como personas, pero esas personas pertenecemos a otro sistema, y estos sistemas tanto nosotros los influenciamos como ellos vienen a influenciar de manera positiva o negativa. Muy bien. Muchas gracias, Sol. Cuando nos hablas del Mental Research Institute, de donde se hacen las investigaciones acerca de estos, el MRI que le llamas tú. Es que tú lo Sí, no, el Instituto de Investigación Mental. MRI. Muy bien. Fíjate que sí, lo que nombras es bien cierto. A veces las familias no solamente son nuestras familias consanguíneas, sino también nuestras familias laborales. Que si en algún dado momento la familia se enferma, es un caos, se los digo. Eso, hemos visto también en instituciones que están enfermas y que desgraciadamente a veces no se logra identificar o mucho menos tratar de curar ese tipo de enfermedades.
que se logran, y valga la palabra, desgraciadamente, se logran hacer vicios en lo laboral. Pero bueno. Sí, me gustaría, por favor, Jorge, hacer una aclaración. Dentro del sistémico no utilizamos la palabra enfermedad. Correcto. No se considera que nos enfermamos. Por eso es que incluso nosotros no utilizamos la palabra paciente, porque no consideramos que la persona está enferma, es un consultante. Y como lo decía, estaríamos hablando entonces que en este caso una institución o alguna empresa, más que considerar que se enferma, es que tiene una problemática. Ok, me gusta, ¿sí?, más esa definición. Exacto. Y que dentro de esta problemática, pues hay que buscar diferentes visiones para ir haciendo generando cambios que esto va a ir resolviendo. Entonces, por eso es que no utilizamos la palabra enfermedad. Qué bueno. Por eso utilizamos el término consultante o cliente, que bueno, a mí me gusta más el consultante, porque si la persona viene a consultarnos como profesionales, quien somos los terapeutas quienes vamos a ir guiando para que el propio sistema encuentre esa reorganización, porque hablaríamos de que el sistema es un sistema vivo, por lo tanto tiene la capacidad de reorganizarse. Sí, por supuesto. Como ser vivo que es. Fíjate que qué bueno que haces la aclaración, amigas y amigos. Por eso invitamos a expertas en el tema para que nos aclaren. Y qué padre que nos comentes. Un problema es algo lo que se puede trabajar, ¿no? También con la voluntad. Y bueno, justamente la experta nos ha hablado. Muy bien. Dentro de lo que nos comentas, hablamos de grandes, ¿cómo le podremos decir? Personas que han contribuido al enfoque. Exponentes: Paul Václavic, Minuchin. Hace un momento no se nos podía pasar Minuchin, pero fíjate que últimamente, no sé si últimamente también, corrígeme si estoy en lo cierto o no, hablamos mucho de un filósofo chileno, Premio Nacional de Ciencias en 1994, el doctor Humberto Maturana. Humberto Maturana, filósofo, es como neurobiólogo, antropólogo. Contemporáneo. Sí, totalmente, 91 años y Maturana aún sigue dando conferencias. Hace poco vino aquí a León y nos endulza el oído cada vez que habla, ¿verdad? Y él utiliza una palabra que es amoroso, ¿verdad? Cuéntanos de Humberto Maturana, explícanos por favor, Sol, de este contemporáneo, ¿verdad? Cuéntanos más acerca de esto, por favor. Como bien dices, es un señor que la verdad es sorprendente escucharlo todavía. Él tiene su escuela matrística en Chile. Fue muy interesante. Yo no sé si ustedes acudieron, pero fue muy padre escucharlo. Fueron 3 días que, bueno, es impresionante escucharlo. ¿Cuál fue el aporte que Maturana viene a darle al sistémico? Él hace nuevos conceptos. Uno de los conceptos que él hace precisamente es en esta capacidad que tiene el sistema de autoorganizarse, autorregularse y generar sus propios cambios, ¿sí? Entonces, hay un concepto en particular que le llama, espero poderlo decir correcto, y si doctor Luna, si me está oyendo, autopoiesis. Autopoiesis. Ajá, es un término donde él habla precisamente de cómo el ser humano, al ser un ser biológico, tiene la capacidad de pensar, razonar, amar, y esto nos da esta capacidad de conversar. Incluso utiliza mucho un término que se llama lenguajear, que tiene no solamente es el tema de hablar o el lenguaje como tal, porque de hecho ni siquiera es la palabra hablar, sino conversar, y en esta capacidad, por ejemplo, él dice que el sistema nervioso nos engaña, que en realidad nosotros construimos nuestra verdad o nuestra realidad a través de la conversación o el diálogo con el otro.
¿sí? Es cierto. Así digamos que eso es como de los grandes aportes que da el sistémico. Como bien decías, pues bueno, es un señor ya muy mayor y hoy día nos da muchas más aportaciones a lo que sería la terapia postmoderna, que es la terapia colaborativa, que se basa precisamente en mucho de lo que él habla, que es la capacidad que tenemos el ser humano o el ser humano en la conversación, y como a través de la conversación voy construyendo otras realidades de mi vida, de mi problemática, de mi situación, de lo que estoy viviendo. Y pues la verdad es que es un señor que hoy día habla mucho de esta capacidad que tenemos los seres humanos de amarnos. Sí, de hecho él tiene la teoría del amar más la teoría es la parte del lenguaje cognitivo, y esto nos da la parte de conversación. Y él dice que como si nosotros nos consideramos seres biológicos, entonces no voy a considerar que tengo una verdad absoluta, que no soy objetivo, que en realidad a través de la conversación con el otro es que yo voy a generar una nueva versión o realidad. Por eso es la importancia de esta parte de la terapia sistémica, es trabajar con el individuo, o sea, no solamente es la familia o la pareja. Si bien la terapia sistémica surge en el MRI a través de los estudios de lo que fue la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana, también a partir de ahí es que surge esta parte de ver al individuo como sistema y esta capacidad de conversación que nos va generando cambios, digámoslo así, o reestructurar o darle una visión diferente. Desde el sistémico pensamos que tenemos una problemática, pero tenemos un abanico, así lo digo, abanico de posibilidades de ver eso, y sobre todo buscar una visión que a mí como individuo me haga sentir feliz, cómodo, y pues darle un sentido mucho más armonioso hacia esa situación. Qué interesante. Maturana entonces nos expone, nos propone neologismos, autopoiesis y el lenguajear. Fíjate que es bien interesante. Hablabas de la comunicación con el otro, pero también tenemos que aprender o aprender junto con nuestro cliente. Consultante, que también el lenguajear con uno mismo es muy importante. El aprender a hablar con uno mismo, a lenguajear con uno mismo, esa es una parte esencial que a nuestros consultantes también tenemos que aprender junto con ellos, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, por favor, claro, por favor. Aprovechando esta parte de la que tú hablas de hablar con uno mismo, hay una terapia postmoderna que se llama colaborativa, narrativa, y todas estas terapias postmodernas nos llevan precisamente que cuando el consultante va con el terapeuta, la idea es que él vaya hacia la reflexión y vaya encontrando dentro de esa reflexión un nuevo sentido. Bien. ¿Sí? Que es un poco como tú lo decías, bueno, un poco conversar contigo mismo, pero que desde esto también es muy importante el observador, es decir, el otro, porque dentro de este lenguajear y conversar me tiene que llevar a esa reflexión y a generar una visión diferente, un cambio, como a lo mejor la mayoría lo podría entender mejor. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer escucharte, es muy interesante todo eso que nos estás platicando, desde ser como muy puntual en decir es el consultante, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un problema que por supuesto tiene inmensidad de alternativas para su solución. Entonces esto nos da justamente una visión más amplia de lo que es esto de la terapia sistémica, más puntual. Y bueno, aclaras muy bien la forma en la que nos platicas, cómo surge, de dónde viene, cómo se va encarrilando todo esto y a lo que es ahora, ¿no? Grandes exponentes de la terapia sistémica.
Y como bien mencionas, 91 años y aún este exponente sigue dándonos que aprender. Es sumamente interesante. Pues muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte ahora que nos platiques dónde te podemos encontrar, si nos puedes compartir tus redes, tu dirección, teléfono, lo que quieras compartirnos para poder tener como este contacto, esta alternativa de yo voy con Sol Alba a mi terapia sistémica. Así es. Que bueno, la mayoría de las personas ni siquiera conocen el enfoque con el que trabajo. Ya cuando van viendo mi forma de trabajo, habrá quienes se acoplen y habrá quienes no. Bueno, yo tengo una página de Facebook, SIC de psicóloga, Sol Alba, Alba con V, y mi teléfono 477-2348-690. Mi consultorio está en la colonia Prados Verdes, que igual, pues bueno, mándenme un WhatsApp, así hacemos las citas directamente conmigo, o medio Facebook, ahí estoy. Muy bien. Sí, todos los que sean niños con problemas de aprendizaje, lo traemos a la familia, trabajo con ellos, que llegan, que fíjate que esto es también muy importante, consideramos dentro de la terapia familiar que hay un paciente identificado, que es el que menos tiene el problema. La verdad es que solamente es el síntoma de la problemática. Entonces van a llegar con el niño, bueno, pues les aviso. Luego citaré a la familia para ver, o sea, no, en otros términos diríamos, no es el paciente identificado el del problema, el problema es de toda la familia. De hecho, es el que menos problema tiene el paciente identificado. Eso es cierto. Sí, desde esta visión. Eso sí es cierto. Bueno, y ahí estoy. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias. Fíjate que sí es cierto lo que dices, ¿eh? El paciente identificado, pero el problema, pues sí. Esa es la visión y el pensamiento sistémico. Qué padre. Qué bueno, me dio mucho gusto, nos dio mucho gusto invitarte. La verdad es que estas charlas que tenemos con expertos nos abren mucho el panorama personal, profesional, y compartirlo en redes sociales pues más. Pues muchas gracias, Sol, desde que te contactamos, la verdad es que sí nos entusiasmó mucho la idea de que vinieras y hoy lo hicimos realidad, estamos sentados aquí charlando contigo y esperemos que sea la primera de muchas o de varias, ¿verdad? Bueno, qué bueno que nos compartiste ya tus redes sociales, te vamos a buscar en Facebook y te mandamos por ahí un WhatsApp para que nos des consulta también. Muy bien, pues muchas gracias, amigas y amigos. Hoy fue un día más, un martes más de Hablamos con la psicoterapeuta o la terapeuta Sol Alba desde el enfoque sistémico. Pues muchas gracias, Sol, te agradecemos nuevamente. Y el próximo martes vamos a tener al psicólogo Daniel Páramo con el tema suicidio, no se lo pierdan. Martes 5:30 por Facebook Live. Y también búsquenos en nuestras redes sociales, Hablamos, en un canal que tenemos en YouTube, Hablamos, en Twitter, en Instagram y por supuesto en Facebook. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Sol. Hasta la vista.